Hoy nos vamos a sumar a una de las preguntas más antiguas de la humanidad, pero con una lupa totalmente distinta. Olvidémonos por un momento del misticismo, de las creencias, y vamos a sumergirnos en lo que dice la ciencia pura y dura. Porque, ¿y si la persistencia de la consciencia no fuera una cuestión de fe, sino de física? Ahí está, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué pasa de verdad cuando morimos? Es una cuestión que nos ha fascinado y, seamos sinceros, nos ha aterrorizado a todos durante milenios. Pero, ¿y si la respuesta no estuviera oculta en textos antiguos o en la filosofía, sino aquí mismo, en los laboratorios, en la biología, en la física? Exacto. Aquí no vamos a hablar de opiniones, sino de datos, de lo que la termodinámica, la neurología e incluso la física cuántica nos están empezando a susurrar. Vamos a ver datos que de verdad ponen patas arriba todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte. Vale, primer punto clave que hay que tener clarísimo. Para la ciencia, morir no es como apagar un interruptor. Plaf, y se acabó. Para nada. Es más bien como un sistema complejo que se va apagando poco a poco. Es un proceso, con sus fases, con su propia coreografía biológica. Oficialmente, la medicina reconoce dos etapas. Por un lado, la muerte clínica. O sea, el corazón deja de latir, no hay respiración. Pero, y esto es crucial, es reversible. Con una buena RCP, por ejemplo, se puede volver. Y luego está la otra, la muerte cerebral. Ahí es cuando el tallo cerebral dice hasta aquí hemos llegado, de forma irreversible. Ese, hasta ahora, es el punto de no retorno. Pero, claro, si pensábamos que con la muerte cerebral se acababa la historia, estábamos muy equivocados. Es justo aquí donde la cosa se pone de verdad fascinante. Porque resulta que incluso después de ese punto de no retorno a nivel biológico, siguen pasando cosas. Y son cosas alucinantes. Fíjense en esto. Un estudio de la Universidad de Michigan. Increíble. Detectaron que, justo después de la parada cardíaca, durante unos 30 segundos, el cerebro emite una explosión masiva de ondas gamma. Ondas gamma, las mismas que se asocian a los momentos de máxima lucidez, de percepción, de memoria. Es como si el cerebro, justo en el último momento, entrara en un estado de, de hiperconsciencia. Y la fiesta no acaba ahí, ni mucho menos. Hay algo que se llama el tanatotranscriptoma. Un nombre un poco de película, ¿no? Pues resulta que hay unos genes, a los que han apodado genes zombies, que se activan hasta 48 horas después de la muerte. ¿Y qué hacen? Pues intentar reparar el cuerpo. Es como un último y desesperado intento del organismo por volver a la vida a nivel celular. Brutal. A ver, toda esta actividad post-mortem, esta vida a nivel celular, nos obliga a hacernos una pregunta mucho más gorda. Si el cuerpo sigue luchando cuando el cerebro ya no está, ¿qué pasa con la conciencia? ¿Es solo un efecto secundario de la química cerebral que se apaga y ya está? ¿O es algo más fundamental? Y aquí tenemos el gran combate. Por un lado, la visión clásica, la de toda la vida. La conciencia es química cerebral. Cuando el cerebro muere, la conciencia se esfuma. Fin. Pero, al otro lado del ring llega la física cuántica y nos lanza una idea radicalmente distinta. Nos dice, un momento, ¿y si la conciencia no es química, sino información? Información pura y dura. Y aquí viene lo bueno. Según las leyes de la física, la información no se puede destruir. Una de las teorías más potentes en este campo es la llamada Orch-OR, de dos genios, Penrose y Hameroff. Para que nos entendamos, lo que proponen es que nuestra conciencia no está flotando en el cerebro, sino que se origina en unas estructuras diminutas, a nivel cuántico, dentro de las neuronas. ¿Y qué pasa al morir? Pues que esa información cuántica, ese software que somos, no se borra, simplemente se fuga, se libera y se reintegra en el tejido mismo del espacio-tiempo. Y esto no es una idea loca sin más, se basa en un principio sagrado de la física cuántica. La información no se crea ni se destruye. Piensen en ello, si nuestra conciencia es, en esencia, una configuración única y complejísima de información, el universo, por sus propias reglas de juego, estaría obligado a conservarla, de alguna manera, en algún formato, no puede simplemente borrarla. Bueno, y si lo de antes parecía increíble, agárrense porque ahora vienen curvas. Vamos a hablar del biocentrismo. Una teoría del Dr. Robert Lanza que básicamente le da la vuelta a todo. Lo que dice es que el tiempo y el espacio no son cosas que existen ahí fuera, independientes de nosotros. No, son herramientas que nuestra conciencia utiliza para darle sentido a la realidad. De hecho, esto encaja bastante bien con una idea del propio Einstein, el universo de bloque. Imaginen que el tiempo no es un río que fluye, sino un bloque sólido, donde el pasado, el presente y el futuro existen a la vez, como los fotogramas de una película. En ese bloque, la muerte no es el final de la película, es solo uno de los fotogramas, un evento en una coordenada concreta del espacio-tiempo. Pero el resto de fotogramas,
toda la vida de esa persona, siguen existiendo en ese bloque. Y aquí llegamos a la inmortalidad cuántica, que es una de las ideas más locas y fascinantes. Viene de la teoría de los muchos mundos, que dice que el universo se está ramificando constantemente. La idea es que desde el punto de vista subjetivo de la propia conciencia, ésta siempre experimentará la rama del universo en la que sobrevive. O sea, para uno mismo, la existencia sería una línea continua, infinita, aunque en otras miles de millones de ramas, pues no haya sido así. Vale, sé que todo esto suena a ciencia ficción. Así que vamos a bajar de las nubes de la teoría cuántica y volvamos a los datos, a lo que se puede medir y estudiar. Hablemos de las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, y en concreto del estudio AWARE-2, que es el más grande y serio que se ha hecho hasta la fecha. Y lo que encontraron es, para quedarse de piedra, documentaron casos de pacientes con un electroencefalograma plano, o sea, actividad cerebral cero, nada, caput. Y sin embargo, estas personas, al volver, podían describir con un detalle increíble cosas que pasaron en el quirófano mientras estaban muertos. La pregunta es obvia, y es un auténtico rompecabezas. ¿Cómo es posible tener conciencia si tu cerebro está técnicamente apagado? Claro, la ciencia siempre tiene que buscar la explicación más lógica y sencilla. Es su trabajo. Así que, ¿podría haber una explicación puramente química para todo esto? ¿Para esas visiones, esos túneles de luz, esa sensación de paz? Pues sí, hay una hipótesis muy potente sobre la mesa, la del DMT, la dimetiltriptamina. La idea es que nuestra glándula pineal, justo en el momento de la muerte, podría soltar un chorro de esta sustancia, que es uno de los psicodélicos más potentes que existen. Esto crearía una alucinación, una simulación interna tan real, tan vívida, que para la persona que la experimenta sería imposible distinguirla de la realidad. Y bueno, mientras los físicos y los neurólogos debaten sobre qué es la conciencia y a dónde va, hay otro grupo de científicos que están yendo por un camino mucho más directo. Su objetivo, que la muerte deje de ser inevitable, que se convierta en un problema técnico con solución. Y básicamente están explorando dos grandes vías. La primera, subir la mente. Se trata de mapear hasta la última conexión de nuestras neuronas, el conectoma, y volcar toda esa información en un ordenador, en un sustrato digital. La segunda vía es la criónica de precisión, congelar el cerebro, pero de una forma muy sofisticada, vitrificándolo para que no se dañe, con la esperanza de que en el futuro la nanotecnología pueda, repararlo y revivirlo. Bien, hemos viajado por la biología, la física cuántica, las experiencias cercanas a la muerte. Si unimos todas estas piezas del puzzle, empieza a dibujarse una conclusión bastante potente y sorprendentemente coherente. Hay una frase, una ley de la física que todos hemos oído alguna vez. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No es un dicho bonito, es la primera ley de la termodinámica. Es una de las reglas más fundamentales e inviolables de nuestro universo. Y aquí es donde todo converge. ¿Y si la conciencia no es solo un producto de la química? ¿Y si es, en su nivel más básico, una forma de información? ¿Una propiedad de la propia energía? Si eso fuera así, entonces la conciencia estaría sujeta a esa misma ley. No podría ser destruida, solo podría transformarse. Lo que nos deja con una última pregunta, una que lo cambia todo. Si la energía y la información que componen el universo no pueden ser aniquiladas, si solo cambian de forma, ¿es posible que el concepto de la nada absoluta, el cese total, sea simplemente una imposibilidad física? Una idea que sencillamente no encaja en las reglas del juego de nuestro universo. Ahí queda eso.